para poder seguir en movimiento. Ajá. Claro. Eso me parece muy... Bueno, si quieren... Exacto, bueno. Y bueno, Aristides, escucharte siempre es un aprendizaje. Si quieren empezamos, sería el puntapié, pero es más entre todos la charla, como para arrancar, ¿cuál es la motivación primera? Sería, en el caso de la dramaturgia, en tu caso, Aristides, escribir una obra. Por ejemplo, ¿desde dónde arranca la iniciativa? ¿Es un personaje? ¿Abordar? ¿Es una sensación? ¿Cuál sería para vos tu semillita de concepción? Bueno, es un poco diferente. Cada obra tiene su procedimiento específico. Yo no tengo no sé si llamar el rigor, pero sí la mecánica de la escritura, es decir, de cada dramaturgo escribe periódicamente, sistemáticamente, esa es la palabra. Claro. Es decir, diariamente se dedica cierto tiempo a la escritura. Yo por lo general es un poco más compulsivo. Por lo menos siempre las obras fueron escritas así. Hay obras que tardé tiempo en escribirlas y hay otras que casi fue unas 2 semanas de escritura. Lo que pasa es que el proceso de que crezca la obra dentro de uno es mucho más largo, ¿no? Eso te lleva toda la vida, pero como te digo, cada obra tiene su propia dinámica y su propia forma de aparecer, porque es como un aparecimiento, aparecen las obras. Y puede ser en las circunstancias más, en mi caso, ¿no? En las circunstancias menos esperadas. Puede ser en un viaje, en un tren, en un cuarto, en un momento. Lo cierto es que hay un dicho de los griegos que dice que la locura, como creo que alguna vez lo hablábamos esto, que la locura entre los griegos era algo que te poseía, el sentido del yo no existía todavía en la Grecia clásica. Entonces la locura en las obras de teatro por lo general aparece como algo externo que te posee. Ese poseerte de la locura, según los griegos, te agarraba tiempo, pero no todo el tiempo, enloquece de a rato. Es un loco que le agarra la locura, ¿no? Lo mismo sucede con las obras de teatro, me parece. Te poseen por un rato y te sueltan. Sería horrendo que te tuvieran todo el tiempo. Eso es un poco hablar mucho más, pero no. Pero vamos a dejar a Gustavo. Voy a preguntarle al Gusti, nunca me ha pasado, a diferencia de Rubén también que está con nosotros, a mí nunca por así decirlo, y la experiencia como director y además de ser dramaturgo, yo quería preguntarle cuál es que él encuentra en un texto para que le dé, digamos, las ganas de montar esa obra, de darle vida a ese texto o a esas palabras. Son textos tuyos, digamos, ni siquiera son obras de él. Gusti, vos un poco en algún momento lo hemos charlado, pero me gustaría saber cuáles fueron en estos 3 casos, de estas 3 obras que estamos hablando hoy, las motivaciones que dijiste, no, esta obra la quiero hacer. Bueno, La Razón Blindada fue la primera obra que dirigí. Más allá de que yo he tenido otros intentos previos, la que pude concretar justamente es La Razón Blindada. Lo primero que tiene que pasar es que la obra te tiene que resolver de una manera, en cierta medida, ¿no? Tener
O sea, que vos puedas tener un anclaje que avanzar con la obra, tener una perspectiva con la obra. Yo creo que, bueno, también me he esforzado a dirigir obras que no me gustan, no es el caso, y fue como muy importante para mí estar facilitado por el lenguaje de Arístides. Claro. Además que habías trabajado con él ya. Exacto. Habíamos trabajado, había sido dirigido por él en Jardín de Pulpo en el 2002. Después me acerqué a otra obra de él, que fue La muchacha de los libros usados. Y después me propuse hacer La razón blindada, que ya la había visto la propuesta que había traído con Gerson, creo que en el 2006, la hicieron en el Teatro de Independencia. Sí. Y paralelamente me proponen hacer, y como me lo propuso una actriz, yo dije, bueno, la hacemos con mujeres. Quería preguntar, porque es una particularidad que veo en común, digamos, en estos mucho con personajes femeninos, que en realidad, o sea, con actrices, pero el grupo de actrices de estas tres obras, ¿cuál fue tu elección? ¿Fue azarosa? ¿Fue casualidad que te llamaron? En general, con este universo más femenino, las profesionales de las actrices. Eso es algo que en su momento más sencillo, ¿no? Trabajar con actrices. ¿Cuál es el tema? Que cuando me proponen La razón blindada, yo ya venía leyendo mucho material sobre las problemáticas de género. Entonces, pude integrar esos conceptos, esas nociones que venía como retrabajando, conociendo, aprendiendo, y lo pude trabajar con las actrices, digo, porque también es esto. Al menos en esa época me preguntaba, bueno, pero ¿cómo justifico personajes masculinos hechos por mujeres, ¿no? Porque La razón blindada hay dos personajes que son de La Mancha y Panza, y son claramente masculinos por la referencia que se tiene sobre el Quijote. Literatura, claro. Pero a nivel... perdón, sí. No, le iba a preguntar a Arístides que una vez, o sea, él en alguna de las charlas me suena que hablaba de que los personajes más allá del género son fuerzas. Entonces, ¿cómo percibiste, Arístides, el hecho de que Gustavo pudiera tomar una obra tuya que está escrita de dos personajes, comillas, masculinos, pero pueden ser, como lo hemos visto, femeninos? ¿Qué te pareció en su momento? No, me pareció muy bien. Yo creo que los personajes en definitiva son conductas, son fuerzas, son vectores que pueden ser abordados desde sensibilidades diferentes, ¿no? Es decir, de la sensibilidad masculina o desde una sensibilidad femenina, o una sensibilidad del hombre. Para mí no hay mucha, la diferencia se establece ahí en ese punto, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, vi también lo que hizo Mayo con Guillermo Troncoso en La edad de la ciruela hace muchos años, y que ahora ha retomado, y yo sería, ¿no? Pero siempre es interesante ver, porque no es únicamente un cambio de roles. Es decir, no es un cambio de roles,
sino que es un cambio de sensibilidad o de emocionalidad, ¿sí? Que hace que un hombre trate sin estereotipos, o una mujer trate sin estereotipos al hombre y un hombre trate sin estereotipos a la mujer. Eso me... Sí, en el caso de, por ejemplo, de Foto de Señorita, Gustavo, vos tuviste una resonancia del texto y una lectura, no sé si diferente, pero al menos le diste una perspectiva a la obra que quizá en su momento destacaba, pero no en primer plano. Con respecto a esto de, es una obra que habla del universo femenino, pero vos le pusiste como un hincapié más desde la perspectiva de género y la problemática y la violencia. ¿Querés contarnos un poquito cuál fue tu decisión en ese momento, tu motivación? Sí, el tema, bueno, mejor la génesis de Foto de Señorita que cruza, pero hace una referencia a la invasión a Panamá y como que me fue necesario a mí actualizar, digamos, contextualizar el por qué haces Foto de Señorita hoy, digo, la estrenamos hace unos años, pero digo, las circunstancias no han cambiado tanto. Y es como que me parecía como pertinente ese tema. Incluso trabajaron sabiendo que el plantel mayormente estaba integrado por actrices, personajes femeninos. Bien, uno podría tomar la decisión, bueno, lo hacen varones, con él, pero para mí no era el caso. Así como uno piensa que son fuerzas, aquí yo creo que me parecía pertinente mantener el reparto tal cual. No sé si... Claro, en este caso no se varió. Con respecto a la resonancia que hablamos, ¿qué opinás? Va, adelante del autor, ¿no? ¿Qué resonancia, digamos, tu motivación para realizar la puesta en escena de esa obra? Bueno, la razón brindada a Lázaro y todo eso primero en Lázaro surgió el grupo, cosa que no pasó con las otras. La gente a trabajar y después sabiendo que contaba con un elenco mayormente integrado por mujeres, ahí hice esa... Cada actriz tomó un personaje masculino o femenino indistintamente, incluso se rotaban. Era como rotar. Fue más social que la perspectiva de género. El cartón fue como un tópico. Así como el cartón en Lázaro, hay tópicos que has trabajado en las puestas en escena, por ejemplo, en escenas puntuales, o el procedimiento del montaje de ciertas escenas que tengan tópicos antes del trabajo de los actores, por ejemplo, que vos les propongas un disparador especial, o cómo es tu trabajo con los actores. Sí, generalmente es así. La dinámica de trabajo. Hay
¿Dónde está María hay Elena? como, hay como distintas escenas en las cuales uno puede apelar a un recurso que hace o facilite a los intérpretes, a los artistas, a resolver las estrategias de resolución. Entonces, por ahí a veces o les o le pones un título, un tópico a la escena para que desarrolle. Yo me acuerdo de, bueno, La razón blindada casi todas tenían un tópico. Por ejemplo, en la escena de La razón blindada, cuando están las actrices Lucía y Cristina, en esa escena de la zona amorosa estaba como el juego de la historieta del zorrillo, de Pepe Le Pew. La gatita y el zorrillo. Y eso facilitaba la dinámica, ¿no? La gatita perseguida por el zorrillo. Así vamos a encontrar muchos ejemplos de empezar, a veces no tenés cierta claridad. Además, a mí me gusta jugar con eso, no tener cierta creatividad, de tener 2, 3 o 4 situaciones puntuales y después dejarnos llevar por la incertidumbre del proceso e ir creando ahí mismo, ¿no? Trato de que no tener todo prefijado antes. Me parece que es como dar lugar a la creación más democráticamente. No sé si me explico, Guada. Sí, sí. Y con respecto justamente a esto de un trabajo más democrático en lo creativo, ¿cuál es el lugar, digamos, que le das al trabajo de los actores o cuáles son tus expectativas en relación al trabajo de la dramaturgia del actor? Bueno, yo entiendo que el actor no tiene que estar muy dependiente de la dirección o del director o de quien ocupe ese rol. Me parece que también forma parte de la metodología que yo trabajo. Yo desde la dirección lo abordo como un centralismo democrático, ¿no? Centralizar las ideas en la dirección y después tomar decisiones de acuerdo a lo que el rol permite, el rol artístico. No transformarme en un jefe grupal que marca un montón de situaciones periféricas alejadas. Entonces, para mí, los actores tienen que tener cierta independencia creativa también, que puedan trabajar y proponer. Proponer es como el trabajo principal, sobre todo en los procesos de ensayo. Por ahí siempre te encontrás con gente que no maneja esto, que está muy pendiente de que vos le digas una cosa u otra, o les marque, hacer tal cosa, hacer tal otra, pero para mí el proceso de ensayo tiene que estar nutrido por muchos aspectos lúdicos, muchos juegos. Lo lúdico es bastante central para vos, sobre todo en el Sí. trabajo de la puesta en escena. Eso se ve en tu, digamos, un poco en el trabajo visual también de las puestas y del montaje. Con respecto a eso, le iba a preguntar, bueno, el Arístides tiene quizás una atmósfera más común en la estética que se percibe en sus obras, más surrealista, con esos toques que lo caracterizan, ¿no? Bien poético. En el caso de tus obras han sido bien diferentes, Gusti, una de otra, la puesta, el dispositivo escénico, lo visual, el tratamiento del espacio, los objetos, la escenografía, es justamente parte de esta evolución que se va dando en cada proceso. O ¿cómo fue, por ejemplo, te cito un ejemplo, el dispositivo específico de
de La Razón Blindada, ese andamio, o sea, era algo muy particular. ¿Cómo surgió? ¿En qué parte del proceso? ¿Ya lo habías pensado? No, bueno, fue curioso cómo salió en un ensayo, no lo tenía pensado de antes, para nada. Generalmente todo lo que es puesta, el concepto escenográfico lo defino adentro del proceso, no antes, no previamente. Y salió en un ensayo en la sala buffet del Teatro Independencia, porque vos viste que hay como una cafetería, una cocinita ahí. Un barcito, sí. Y hay como un vasito y un mostrador. Entonces, en un momento las actrices empezaron a jugar ahí y quedaron arriba y la otra abajo, y es como que de ahí se generó la idea de que se transformara en un pasamanos tipo las plazas, ¿no? De las plazas. No estaba previsto de antemano a esa estructura. Habían otras cosas previas, ¿no? En la unidad, el uso del té, por ejemplo, estaba como casi predefinido, otras cosas, pero justamente esa estructura escenográfica, que fue como muy utilitaria para la estancia. No sé si te alcanza con eso. Lo último. No sé qué opinará el Aristides también. Me iba a preguntar eso a él, porque han hecho mucho tus obras, Aristides, acá en Mendoza, y bueno, usted ha montado varias de ellas. Si has podido verlas, ¿qué opinás con respecto a esto que él hablaba de una dirección más democrática y que se vaya construyendo? Bueno, yo soy muy respetuoso de las puestas en escena de las obras. Aparte tengo un sentido de muy abierto a la propiedad. No tengo un concepto único y de hecho que cada vez que yo hago una obra, después de algún tiempo, la vuelvo a hacer de nuevo. Es decir, cuando la pongo en escena, la vuelvo a poner de nuevo. No es que hago el montaje que ya hice. Es decir, las veces que he puesto, por ejemplo, Jardín de Pulpos, es una obra donde tú trabajaste, la puedo haber hecho tal vez unas 10 veces, 15 veces en diferentes lugares. Siempre es diferente. Nunca la hice igual. Nunca fue igual la puesta. Incluso el montaje que hice con ustedes está basado en el montaje que hice en Ecuador con Mala Hierba, pero no es enteramente eso. No es, y no tiene nada que ver con el montaje que hice en México, que era otra cosa, y es decir, cambia mucho en definitiva es un juego, ¿no? Son estrategias creativas, y en ese sentido cada director tiene su estrategia, y no es ni mejor ni peor que la otra. Lo importante es que hagas una lectura, creo, y que esa lectura sea de alguna manera un aporte algo que agregas a lo ya dicho de esa obra, ¿no? Pues las obras, me pasa mucho, por ejemplo, con Nuestra Señora de las Nubes, una obra que se hace muchísimo, y lo importante es que le agregues algo a lo que ya los otros montajes y las otras poetas y las otras actrices y actores dijeron. Entonces, bueno, es eso. Respeto mucho la iniciativa de los directores y directoras. Me parece un juego y eso es. Hablando un poco de juegos, yo les quería preguntar a los dos, hay algo que, bueno, me llama la atención y es algo que me gustaría conversarlo con todos, después podemos abrir las preguntas si quieren. Me da la sensación de que hay una perspectiva un poco exitista en los espectáculos o qué sé yo, en las entrevistas, como que siempre las obras se cuentan desde qué bien que nos fue o qué bien que salió esto, o recibimos tal premio, o se montaron tantas veces la obra.
como que siempre se hace pie ahí en la parte del éxito. Y creo que el aprendizaje más rico a veces viene de los errores o de los procesos difíciles y cómo eso también nos ayuda a crecer. Entonces, por ahí si tienen algo que compartir de algún momento difícil dentro del proceso, ya sea del proceso de escritura o ya sea del proceso del montaje ya con el grupo, eso me parece que abrir un poco el pensamiento de que no siempre todo sale bien y no siempre todo... Bueno, en mi caso, nosotros hicimos una obra hace muchos años que se llamó Galería de Sombras Imaginarias. Esa obra reunía 3 textos. Uno era las primeras escrituras que yo hago, era un poema en torno a Fausto. Y estaba también doña Rosita, de García Lorca, que es una obra de títere, y que también es una versión para títere que escribió Alfred Jarry. Bueno, la obra fue un perfecto fracaso. Fue horrenda porque incluso un crítico, me acuerdo, decía que nosotros con esa obra le habíamos mirado el hígado, que le habíamos hecho mal. Era una crítica. Y era un desastre, la obra era un desastre, de público no iba nadie, era la crítica. Y para mí es una de las obras más extraordinarias que yo he trabajado. Es decir, ahí se provoca, yo creo que ese es un punto de giro, y se provoca las otras escrituras posteriores, esa obra genera otras escrituras posteriores. Y es una obra que yo siempre la considero como una joya para mí, es como el asado del carnicero, que está totalmente adulterado, pero en esencia los primeros asados del carnicero eso era, ¿no? Lo mejor. Era lo mejor. Entonces yo considero que esa obra es una obra que, como te digo, generó las obras posteriores, y creo que hay trabajos que merecen una atención especial en ese sentido, porque no son trabajos que están enmarcados dentro del éxito y del reconocimiento, incluso los premios, sino que son trabajos más en silencio, menos estridentes y más serenos, y creo que son más inteligentes. Y esos son los importantes porque te van nutriendo a otro nivel. Sí, yo creo que sí, todos los procesos tienen como altibajos, ¿no? Algo que funciona bien, algo que funciona mal, por ahí. El tema es cuando eso se traslada mucho o influye mucho en la dinámica grupal y se arman conflictos, ¿no?, de la nada, o situaciones que por ahí entorpecen el hecho artístico, sobre todo cuando se antagoniza, una circunstancia. Y ponele, de estas 3 obras que estamos viendo, yo creo que, a mi entender y cómo viví la obra de Lazarillo como la más conflictiva en torno al proceso. Porque había como un escenario también en donde se ponía en tela de juicio el deber ser. El deber ser es algo por ahí que hay que tratarlo con cuidado en el teatro. O sea, las cosas deben ser de una manera. Y la particularidad de cómo moría y resucitaba Lázaro del Lazarillo radicaba especialmente que tenía también actrices que ya habían trabajado con Aristides. Entonces esas tenían una visión de cómo había que hacer
la obra de Arístides Vargas. Entonces por ahí de repente se armaba como una especie de disputa de poder interna en torno a eso. Y más allá de todo no fue, por suerte, suficientemente antagónica, ¿no? Porque eso hubiera significado que el proceso no se hubiera concretado. Pero es un tema, y no solo se refleja en muchos aspectos. Hay situaciones que aparecen en la dinámica grupal desde el principio, las obras de no ser más parte del proyecto, varios del y tiene que ver con esto, ¿no? Con ciertas dinámicas grupales que a veces nos atraviesan situaciones que no tienen que ver con el hecho artístico, aunque estés en un proceso de un hecho artístico. Eso es lo que por ahí son dificultades que suelen aparecer en un proceso, y no estamos ajenos, ningún grupo está ajeno a eso. Entonces, si ahí uno puede dar cuáles son los errores o cuáles son las problemáticas que aparecen, bueno, siempre tratar de resolver de la mejor manera. Para mí, la última instancia es resolverlo antagónicamente. A veces se personalizan. Qué importante. Hay que tener en cuenta que los procesos aparecen estas cosas. ¿Cómo influye o qué importancia le das a la dinámica grupal o al trabajo del grupo, digamos, en lo creativo? ¿Qué importancia tiene para vos este trabajo? A mí lo que me gustaría como ideal es esto, la independencia artística en torno a, digamos, de los actores en relación a la dirección, que puedan crear, que puedan proponer. Esa dinámica yo creo que tiene que ser, digamos, como la principal para el tipo de trabajo que yo hago desde la dirección, desde el rol. Sin embargo, la realidad no marca eso. Estamos hablando de que la gente, y esto es lo que también me gusta, es que armar un equipo heterogéneo, que vengan con diferentes escuelas, que distintas estéticas, poder integrar eso, trabajar con esa mixtura, darle, digamos, pero eso ¿qué requiere? Que el actor tiene que asumir su protagonismo en los ensayos. ¿Viste? Por ahí pasa y es muy frecuente que o se llega tarde, o no se respeta el encuadre, o se falta mucho a los ensayos. Y es un problema. Has dicho lo más importante. Sí, es que va por ahí también, en parte a lo que es la dinámica grupal. Tiene mucho que ver el encuadre. Tiene mucho que ver el cuidarse también, ¿no? Somos personas las que estamos trabajando. Con su sensibilidad, pero que también hay una situación que es la tarea. Digamos, no puedes perder esa perspectiva. Entonces, la tarea es como la organizadora, y después hay otro organizador, que es, como dicen en la definición del grupo italiana, ¿no? La mutua representación interna, o sea, cómo vos te relacionás con lo otro y la imagen que vos tenés del otro. Y eso estalla en las dinámicas grupales. Entonces vos tenés que primeramente tener la claridad de cuál es el objetivo, cuál es la tarea como organizadora. En este caso, no, en estos procesos estamos hablando de obras, de
estreno de Ujú. ¿Me explico? Sí, y quería preguntarle si alguno de los sí. de los presentes, ya que por ahí escuché algunas voces, si alguien quería hacer alguna pregunta, porque podemos también recibir por chat alguna pregunta o si quieren comentar algo, porque recién se escuchó la risa de la Diana, porque evidentemente todos también compartimos en algún punto esta tarea de algún rol u otro, pero también estamos abiertos a que todos podamos compartir, digamos, la charla. Si hay alguien que quiera comentar algo. A ver, ¿cómo hago para hablar? ¿Levanto la mano? Ahí te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando. Bueno. Yo quería preguntarte, Arístides, si el tema del exilio está presente en todas tus obras, si te influye a través del lo que viviste, Sí, si ya. podés evitarlo o no. Sí, es decir, más que el exilio como tema, es el exilio como estrategia, ¿no? Con los años me he dado cuenta de que yo tengo una manera de escribir que es muy difícil que tú la puedas relacionar con una especificidad. Tú puedes decir, pero este teatro es argentino o no es argentino. Porque eso es una de las preguntas que se hacen en Buenos Aires, que la gente de Buenos Aires cree que lo argentino es lo de Buenos Aires, por lo tanto ellos se preguntan mucho sobre esto, ¿no? Si estas obras son representantes de un dramaturgo argentino o no. Yo creo que eso es, para mí eso es secundario. Lo importante es que es una escritura exiliada. No es el tema del exilio, lo que lo toco en varias obras, lo toco en una trilogía que es Donde el viento se buñuelo, Nuestra Señora de las Nubes y Flores arrancadas a la niebla. En esos tres textos es como una trilogía del exilio que escribo, pero muchos de los personajes que yo escribo por lo general no tienen un sitio específico. No podrías decir, están qué sé yo, están en el Caribe, o están en Ecuador, o están en Perú, o están en Colombia, o están en España. No lo puede, porque son personajes que no tienen una territorialidad. Es ahí donde se presenta el exilio, en la no territorialidad de los personajes, no tanto en el tema, porque el tema yo lo toco en 3 obras nada más. Pero incluso en La Razón Blindada, en La Razón Blindada yo especifico al comienzo de la obra que la obra puede ser representada en cualquier lugar que yo considere que es el lugar del castigo, es decir, en cualquier lugar donde la gente es sometida a castigos. Y ese es un lugar que también es el lugar del exilio, es decir, podemos decir que también ellos están en el exilio. De alguna forma, si estás preso, estás exiliado, te han exiliado, el preso tiene la doble condena del exilio, que es por un lado el encierro y por el otro lado el sacarte fuera de centrarte, sacarte de tu centro. Pero ese de poetas, por ejemplo, que de alguna manera también se exiliaron, pero no tienen el tema del exilio. Es el procedimiento de escritura, el procedimiento exiliado. Es ahí donde reside, para mí, el exilio en particular, el mío, ¿no? Es decir, no tanto en el tema, sino que los personajes se sitúan en lugares que no son propiamente específicos. Gracias. Arístides, tenemos otra pregunta. Dime. Nos preguntan si en tus procedimientos de puesta en escena vos a veces vas reescribiendo tus obras o si en algún proceso de puesta en escena has ido paralelamente escribiendo la obra. Sí, las dos cosas. Es decir,
Jardín de Purgo, por ejemplo, fue una obra que yo escribí, tenía 3 o 4 escenas y era como un rompecabezas. Y con las actrices y actores fui trabajando llenar esos vacíos. Habían 4 escenas, creo, que estaban situadas en diferentes lugares. Y todos esos, entre escena y escena había mucho vacío, y ese vacío lo fuimos trabajando en los ensayos, y yo iba reescribiendo el texto a medida en que se iba gestando la obra, ¿sí? Y otra obra que tiene un procedimiento diferente es La muchacha de los libros usados. La muchacha de los libros usados fue una obra que me llevó muchos años escribirla, porque la iba escribiendo, siempre la iba reescribiendo, y las actrices y actores me querían matar, porque yo les decía, mira, ahora decía este texto, esta noche decía este texto, no diga esto, decirlo, y entonces me decían, pero ¿cómo querés que me lo aprenda media hora antes de la función? Imposible. Voy a intentar decirlo, a ver cómo te sale. Y siempre esta premisa del delirio sobre el cual tenemos que creer todas y todas, porque el principio de la teatralidad es una suerte de fe en el delirio de los otros, en el delirio de tus compañeras o compañeros, o en el delirio del director o de las actrices o de los actores, o incluso de alguien que de pronto te dice algo y desencadena cosas, ¿no? Ese desencadenar cosas es importante. Y por otro lado también es importante el cuestionamiento, la disidencia es importante. El ser disidente es importante, porque el verdadero ejercicio de la democracia es la disidencia. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo. Eso es desencadenar inmediatamente. Yo no creo mucho en la armonía en el sentido clásico. Creo en la armonía justamente del conflicto, que surge del conflicto. Es decir, para mí ha sido como importante, ¿no? El disenso. El disenso como estrategia, que es, te peleas con las actrices, con los actores, de todas maneras siempre está como presente el sentido del juego, ¿no? Y esto lo hacemos en un espacio, pero fuera de ese espacio vamos a hacerlo de otra manera y vamos a relacionarnos de otra manera. Hay muchas formas de escribir obras y yo creo en todas. Incluso yo creo en aquellas obras, por ejemplo, un trabajo que hicimos hace como 4 años, El corazón de la cebolla. Es un trabajo sobre un cuento bueno, no me acuerdo de este momento, ya me voy a recordar. Ese trabajo yo lo trabajé con el texto, casi construyéndolo de ida y vuelta con las actrices y los actores. Me basé en los textos que ellos escribieron. Ese texto es una dramaturgia colectiva, si tú quieres. Es decir, entre todos y todas la escribimos, y yo la iba reescribiendo a partir de las diferentes textualidades. Son, como te digo, estrategias, ¿no? Estrategias para hacer y jugar al teatro. Bueno, muchas gracias. ¿Sabés qué? A raíz de lo que decís de esto de qué importante que es la disidencia, siempre me resuena o me acuerdo, no sé, de recortes de diario, que siempre hay como un concepto de, hay como una especie de temor acá en Mendoza de hacer las obras tuyas, porque es tan fuerte ha sido tan fuerte, ¿no? Tu presencia, tu manera de dirigir, pues en escena, que hay veces que cuando otro director osa montar un texto tuyo, siempre hay como una especie de mirada de reojo, como diciendo, a ver qué van a hacer, o esto no se debería hacer así, el Aristóteles lo haría de tal forma. Entonces quería preguntarle al Gupis que tomó la decisión de hacer las obras tuyas. Más allá de eso, dijo, bueno, no me importa, ¿era consciente, no era consciente, fue viéndolo en el momento? ¿Cómo fue que se enfrentó con esa mirada quizá de preconcepto, de prejuicio que hay con respecto a esto? Como desafiar, ¿viste? Decir, sí voy a hacer una obra de Aristóteles. Sí,
Y eso ocurre, hay gente que piensa así y bueno, piensa así. ¿Qué decirte? El tema es que eso, que sería lo importante, y tiene que ver con lo que decía antes del deber ser. Parece que hay una forma de hacer Aristides Vargas, hay una forma de hacer Shakespeare, hay una forma de hacer, es como que te encontrás gente que quiere decir o poner cánones a una creación, cánones en el sentido de, no por el hecho artístico en sí, sino que las cosas se tienen que hacer de una manera, como si hubiera una fórmula preestablecida. Y es un problema en lo creativo, porque entonces, porque también es esto, es que creer que el teatro es solo el texto. El teatro no es solo el texto autor, hay muchos lenguajes en la puesta. Eso ya fue resuelto a fines del siglo XIX. Hay muchas voces en escena, entonces no va a salir igual un texto hecho por cualquier otro director, directora, no va a salir igual, no va a ser igual, va a ser la visión de ese grupo, ese conjunto que trabaja. Hay gente que querrá hacerlo más similar a una apuesta que vio. Sí, bueno, eso puede ocurrir, pero ya eso depende de las identidades de los grupos. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se identifican creativamente? ¿Con qué hacen? La metodología, qué rol le dan a los actores, a las actrices. Depende mucho de eso, ¿no? Del contexto grupal. Después está la crítica te va a decir, ay, qué mirada tan particular, o qué, sí, bueno, son miradas particulares, siempre van a ser miradas particulares. Bueno, es un poco lo que decía Aristides, que está bueno que cada director que elija montar un texto le aporte algo nuevo para hacer una obra de Aristides, como lo hace Aristides, bueno, invitamos a Aristides. Yo puedo hacer una pregunta, no sé si se me escucha. Dale, Rubén, escuchamos. ¿Qué hace, Negro? ¿Cómo va? Guillermo, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Un gusto. Primero, felicitarlos, chicos, por esta oportunidad de poder charlar con Aristides, al grupo, Gustavo, Guada. Hermoso encuentro, sobre todo en este momento. Me gustaría también, con respecto a esto que están hablando, ¿no?, sobre las distintas maneras de encarar una obra de Aristides, es el tema de que a mí particular pasado que cuando he visto montajes de otros directores sobre textos de Aristides, no han podido por ahí descubrir el humor, la comedia con que a veces trabaja los textos el Negro. Hay sobre todo en las obras que uno a veces dice, bueno, estas son muy profundas, todas las obras son profundas, pero creo que tienen ese momento de comedia, ¿no? Entonces, esta pregunta, Negro, de cómo es que trabajar también el humor, ¿no?, sobre todo de temas serios, como el exilio, porque lo primero que se me viene es el chiste de, me parece haber visto su cara en otro lado, es imposible, su cara siempre anda conmigo. Entonces, ¿cómo es el trabajo con el humor, Negro? ¿Por dónde pasa también? Bueno, no sé, en ese sentido yo más que todo te preguntaría a vos cómo vivís la obra. Vos has trabajado en 2, 3 obras mías, en 3 obras mías, y bueno, has trabajado en 3 obras y has dirigido otras obras mías. ¿Cómo te relacionás vos con esos textos? Yo creo que el texto tiene profundidad, pero también tiene superficie. La superficie de un texto no es necesariamente lo superficial, aunque lo superficial también es atractivo. Es decir, no
no siempre andamos en el plan o andamos por el mundo en plan de profundos y de trascendentales, ¿no? Como dice en la razón blindada de La Mancha, hay que ser flaco para ser trascendente. Entonces, esto, que también se conforma de lo otro. Lo otro también tiene su lugar. Es decir, estamos en el teatro y eso no hay que olvidarse nunca, y hacerle vivir al público ese abismo que significa pasar de la alegría al llanto profundo, ¿no? Y eso solo lo vives en el teatro, no hay otro arte que te pueda provocar eso. Es el teatro y su contingente lo que te provoca esos abismos entre los universos trágicos y los universos profundamente cómicos, y lo cómico también es liberador. La risa también libera, la risa también nos ayuda. Y ahora, en este momento, por ejemplo, es tan importante la risa, porque la risa, este momento en que estamos viviendo, este momento de pandemia, es un momento de extrema realidad. Es decir, ahora soy solo real. Esto es lo real. Esto no es ficción. Es el enfrentamiento nuestro, personal, y como comunidad y como especie a la muerte. Eso es real. Aún en esa instancia, poder descubrir la risa es lo que nos devuelve a lo profundamente humano. Y siento que los textos por ahí, yo me divierto mucho viendo los textos. Cuando los veo, y por ahí he ido al teatro con amigas que me dicen, pero ¿cómo te reís? Porque esa obra la están haciendo de manera terrible y horrenda. Y yo, hablando mal y pronto, me recago de risa, ¿viste? Yo los veo, no siento que están haciendo una obra mía, sino que están haciendo el ridículo de ellos, y eso me parece muy bien. Creo que hay que jugar con eso también, ¿no? Las obras tienen diferentes capas, y las capas de arriba son las más leves, por no decir superficiales, y hay las capas profundas. Hay momentos de profunda filosofía en las obras de teatro, no solo obras de teatro, y autoras y autores que en particular, y Gracias. no, gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta para aprovechar al maestro que tenemos hoy. No sé si hay más preguntas en el chat, puede ser que hagan algunos comentarios o preguntas. Ahí nos va a avisar la Diana. Quería también hablar un poco con el Arístides. A un artista que hay veces que saben en Buenos Aires, si tú vos sos un autor argentino, un dramaturgo del mundo, ¿cómo sería para vos? ¿O no es necesario rotular a los artistas? No es necesario, Guadalupe, no es necesario. No es necesario. Es decir, vos hablás y hablan todos tus antecedentes emocionales. Vos estás hablando en teatro, me refiero, cuando uno habla en teatro, habla todo lo que pasó antes para que vos seas y estés hablando desde el lugar en que estás hablando. Ese lugar desde el que habla es tu territorialidad, es tu territorio, es tu patria, es tu lugar. Yo me siento, si me decís qué es lo que siento, yo me siento fundamentalmente una
primero no creo en lo nacional, no creo específicamente nacional, yo creo que los nacionalismos por lo general engendran fascismos y en ese sentido no creo en el acento en eso, ¿no? En eso tan ambiguo como lo que significa la nación. Y yo creo en las personas, me ata soy argentino, si me preguntas qué soy, yo soy argentino, seré un argentino muy particular, ¿no? Eh, este, y ahora si qué es que es particular del tema argentino, yo te diría lo que dice González Tuñón, lo melancólico. El argentino es melancólico. No sé por dónde nos viene, pero yo creo que sí sé por dónde nos viene, pero no me voy a aventurar a alargar ninguna hipótesis, pero creo que hay cosas que no necesariamente responden a una constitución de carácter antropológico, sino ciertos toques que definen lo que podríamos ser. ¿Sí? Entonces, y hablando de... Eso es. Decime. No, me resuena lo que dijiste recién, de que qué importante que es en el teatro, por lo menos yo lo percibo mucho en tu teatro, la humanidad. Es decir, algo que todo el mundo, más allá de las naciones, tenemos, que es esta relación con las emociones, o lo que decías vos, la relación con el juego o con el delirio, es decir, ser profundamente humano, y creo que eso va más allá de cualquier nacionalismo o de cualquier rótulo, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Yo voy a pasar, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, porque ahí está habilitado el chat para aprovechar al Gustavo, antes de que nos llegue el cierre. Franco dice, me gustó mucho la idea del delirio. Del delirio. ¿Puede hablarnos más qué piensa? Es decir, yo pienso en la sociedad de delirantes. El teatro necesita de cierta... yo muchas veces en algunos ensayos me pregunto si entrara una persona en este momento y viera hacer lo que estamos haciendo, sería un choque tan fuerte que sería como entrar a un desquicio, a la cabeza de un desquiciado o de una desquiciada. Y siento que el delirio es también contagioso, es como la pandemia. Es decir, es altamente contagioso el delirio. Es convencerte de una idea delirante. Es convencer a alguien de que lo que vamos a hacer es altamente extraordinario, pero también delirante. Eso lo vi mucho en la República Análoga. Me costaba mucho por ahí en la primera etapa. Basó la obra y alcanzaba a la vida de las actrices y los actores de esa obra. Pero es como lo que dice esa obra, vamos a construir un país, tiene que haber cierto delirio, no tiene que haber tanto protocolo y tanta rigidez para construir algo tan creativo como una obra de teatro. En una de esas funciona, pero en una de esas no te funciona, y en una de esas terminamos todos peleados. Pero eso también es interesante, tiene su interés. Eso también tiene su interés. Bien. El interés de haber intentado algo donde todos terminamos mal. Sí, un poco lo que hablábamos más temprano. Sí. Pero qué afortunados igual, porque en el teatro un poco tenemos que vivir así, nos lanzamos a esta aventura que no sabemos muchas veces dónde va a terminar, y ese delirio que nos vamos convenciendo quizás nos ayuda también a enfrentar la realidad, que por ahí la realidad pues
muy dura, muy fría o hasta muy aburrida. La vida puede ser también muy, muy infértil, si se quiere, si nosotros no nos animamos a jugar o a delirar o a convencernos de probar y de imaginar algo diferente. Claro. Y volverte permeable, ¿no? Es una posibilidad. Sí. Y vos, con respecto a tus puestas en escena, ¿cómo te ves jugando con el delirio? ¿Te lanzás? ¿Hay veces que se organiza de otra forma? Sí, bueno, es la clave de lo lúdico del delirio. Lo que pasa es que después van dictados las ideas, todo lo que aparece, y a veces hay delirios que los haces y otras veces y no quedan, y hay delirios que los haces y quedan. Bueno, por ejemplo, en el Lazarillo, este personaje inventado que no está en el texto, que es la muerte. La obra, la puesta que hicimos nosotros, está el personaje de la muerte, que lo hace la Diana, una muerte torpe, mata por torpeza, por accidente mata. Entonces eso fue como animarse a que en los procesos aparezcan cosas a partir del delirio. Incluso mixturando un montón de elementos que no tienen, que no deberían tener relación o que aparentemente no tienen relación poética con el texto, con la obra. Me pasa mucho, sobre todo agregando canciones, por ejemplo. No relacionar una canción con una obra, por ejemplo, con Cabana en Foto de Señorita de Cruz. No sé, hay un montón de elementos de la realidad que vos los trastocás, ponerlo en función del hecho creativo. Eso es como parte del delirio también, porque si no uno, digamos, un poco salirse de eso de esto prolijito es la receta, vamos a lo que funciona, y hay que arriesgarse también. Hay que arriesgarse a ponerse en una tesitura que vulnere también establecida. Claro, la certidumbre. Salir Nada indica que esto, claro, la incertidumbre. Bueno, yo quisiera hacer una acotación, pregunta, y tiene que ver con el delirio, Gustavo, lo que hiciste con La razón blindada, que no solamente que pusiste personajes femeninos, sino que buscaste los personajes y el espacio cambió totalmente. Y eso es delirio, es una otra obra, ¿qué es eso? ¿Cómo le llamás vos y cómo lo ve el Arístides a este cambio en su obra original? Ok, sí, yo no lo tomé como delirio inicialmente. Me pareció una estrategia de resolución de obra. Juegos que se supone un encuentro en un cementerio, porque un día fuimos a ensayar a una sala que tenía montado una obra que eran todas ataúdes. Y a partir de ahí, bueno, aplica, deja como un sustento ya sea para las o para los propios personajes. El delirio yo lo relaciono con el juego más de puesta, que tiene que ver con que los textos se cruzan. Y con esto, yo sabiendo que Arístides con fuerzas, no me resultó un acto
ni siquiera de traición al texto, transformar estos personajes masculinos en femeninos, que en realidad es así, ellas asumen una identidad masculina, pero son mujeres. Género, Gustavo, me refiero al paso. O sea, la obra es la historia de dos presos políticos, y la historia tuya es con 4 mujeres en un neuropsiquiatra. Entonces, Sí, hay una... yo me pregunto, perdóname un segundo, yo me pregunto, es una consulta, fue bastante criticada lo que hiciste en el ámbito. A mí me gustó muchísimo, ni más ni menos que la de la Aristide, me gustó, punto. O sea, pero sí vi otra obra. Esa es la pregunta. Y funciona eso que estoy diciendo. Quisiera escucharlo también al negro, a ver qué dice, si esa era su obra o no. Más allá si eran mujeres hombres, eso no importa, ya lo entendí, lo de la fuerza, la de las energías y demás. Bueno, en el caso de es lícito que alguien haga, es decir, que alguien haga lo que quiera. Uno puede ver ahora una obra de Shakespeare y no te imaginas puesta tal cual en el teatro isabelino, no te lo imaginas puesto tal cual fue puesto por el mismo autor. No, imposible, es imposible. Las obras disparan ideas y cosas por el estilo, incluso en la misma razón blindada, la que yo hago, no hay referencia a los presos. En la obra nunca se dice eso. No, pero está al final. Sí, pero eso es un recurso de la puesta en escena, no del texto. El texto también hay una confusión muchas veces cuando se enfrenta el texto. Cuando en Foto de Señorita nunca se dice que es Panamá. Eso lo dice Gustavo, pero yo nunca lo digo. Es más, cuando yo la hice en Panamá, los panameños creían que era otra cosa, creían que era otro país, no Panamá. Porque ellos no, era una paradoja donde ellos no se reconocían a partir de lo que estaban viendo, que era su propia historia, pero es otra cosa, ¿no? Ahora, las obras, en el caso mío, es rara la obra que sitúa inmediatamente el espacio donde se desarrolla. No creo que haya ninguna de las obras que nombre el espacio donde transcurre, por lo tanto ese patrimonio del director, y el director hace y deshace lo que quiera. En muchas obras los directores usan la obra como pretexto y ponen sus propias cosas. Otros son mucho más esquemáticos, que tampoco está mal, es decir, tampoco hay que mirar o hay que evaluarlo de forma peyorativa, no, que hay gente que hace obras de teatro y las pone tal cual la escribió el autor, y eso también está muy bien, ¿sí? Y siento que todos caben en esta posibilidad del juego, me parece. Pero sí, los directores tienen una escritura que es muy propia de ellos, directores y directora, digo. ¿Sí? Sí, te respondo algo más respecto de la razón blindada. Primero porque la acotación inicial habla de un lugar de encierro, ¿no? Entonces, yo para hablarte de esto del neuropsiquiátrico, ¿cuál es el tema? Que yo en ese momento yo estaba egresando de la Escuela de Psicología Social y estaba como más empapado, embebido de lo que es la salud mental. Y me parecía a mí una obra pertinente para desarrollar esos aspectos temáticos ahí, ¿no? Así que, nada, digo,
me permití sí jugar con eso, entendiendo y haciendo una crítica también al neuropsiquiátrico como un lugar de depósito, como un lugar de encierro y acá de control y visión, que es que no así al grado eso, digo, me parece que si bien la lectura es libre, sí me pareció pertinente desarrollarla en el marco, en el escenario de lo que puede expresar la razón blindada. Podemos aprovechar también que está el Rubén para preguntarle a él, porque él también ha trabajado en varias obras del Arístides. Claro. Incluso cuando en San Juan, Rubén, contanos también tu experiencia, si querés compartir, ¿no? Porque ya que te has sumado estaría bueno, porque vos tenés mucha experiencia con estas obras y tenés un bagaje interesante para compartir. Sí, yo rescato de las obras de Arístides ese no lugar y la amplitud que él que permite desde que vos llegas al texto, donde no te condiciona. Entonces, podés tomar atajos o caminos equivocados, tal vez, y eso sus obras están involucradas en una libertad muy especial, que de todo, en mi caso, me permite manejarme como un pez en el agua, tomando muchos riesgos. Se combina, cuando decía Gustavo, se combina toda la cuestión de las llegadas tardes, del dejar que el actor cree y crea en lo que está haciendo. Y recordaba, mientras hablaba Arístides de Buñuelos, que justamente fue esa experiencia que tuve con Donde el viento hace buñuelos, del no espacio. Solamente tomé una imagen muy fuerte que él deja de las plumas, y bueno, en la puesta había un espacio vacío y plumas, donde estos dos personajes se encontraban, y ahí sí, un poco lo que decía Guillermo, me costó muchísimo ver esa parte, esa faceta del humor que tiene en esa obra, el humor de los personajes. Empecé a darme cuenta cuando el otro, el espectador, lo recepcionaba de distintos lugares, esa profundidad y esa parte superficial, como a través del público y de cómo llegaba a esa parte superficial, por decirlo, empecé a darme cuenta de que ese humor es muy difícil concatenarlo con esa profundidad del texto. Y eso durante todo el tiempo de la puesta, que fueron muchos años, trabajando desde San Juan con una actriz maravillosa que es Rosita Yunes, viajamos por todos lados. Yo quiero hacer esta aclaración en distintos públicos, cómo el texto iba dando de distintas maneras, como el nene que cuenta la historia, que yo ahora recién estaba viéndolo. Mi madre es un texto maravilloso, ¿no? Bueno, como todo el de Buñuelos. Dame un segundito que lo encuentro acá. Es genial, es genial. Empezó a correr a temprana edad. Corrió a la escuela, corrió al colegio, pero no llegó. Luego corrió a la iglesia y se casó. Corrió a la verdulería, corrió a la panadería, corrió a la carnicería y la comida de mi padre preparó. Corrió a la... Te enfrentás a esos
textos, yo recuerdo que lo hacía porque bueno, ahí hice una experiencia bastante, que si no hubiera estado Rosita no sé si lo podría haber hecho, de autodirección. Y trabajaba, digo si no hubiera estado Rosita porque nos acompañamos, que generábamos, daba el marco de confianza como para autodirigirse. Si no, es muy difícil. Recuerdo que yo lo tomaba como un niño. Y ese impacto en el público de un texto tan terrible hacía permanentemente generar la pregunta esta que decía Guillermo, ¿sí? Desde dónde estos textos te permiten ese humor. Y es bastante complejo, como los textos de Arístides. Lo que rescato de toda su propuesta es la libertad que le deja al director, como él lo acaba de decir. Y esa, a ver, y hay un no lugar permanente en el exiliado. Hay un que es una constante, quien ha transitado esa experiencia. Y quiero, con respecto a esto del no lugar y la escritura de Arístides, es el exilio. Imagino que a partir de esa experiencia la ha dado vuelta y ha brevado desde ese lugar y salen sus obras y sus textos en estos lugares. Pero hay un texto de Buñuelos que a mí me atraviesa mucho y es muy cortito, que dice, ¿sabés cuál es el mayor exilio? No es dejar un país o un paisaje. Himno o una bandera no es abandonar un acento o una cultura, no. Es dejar a alguien sosteniendo un saludo, como si te reclamaron por a poder responder. Entonces, como que ese texto lo miro desde muy en su no lugar interno y en su no lugar que lo hace tan particular y bucear y en lo que yo quiero decir a través de sus textos, y eso es lo bueno. No me animaría nunca a poner una obra que haya visto de él. No, yo directamente digo que no. No me animaría nunca porque estaría condicionado por esa situación tan fuerte o la impronta que le pone a sus obras. Ha sido y será seguramente una experiencia maravillosa el poder transitar. Y quiero transitar que en este pequeño prejuicio que hay acá en Mendoza de hacer las obras de Arístides Vargas, se encuentra la imposibilidad de no hacerla. Entonces, ante la situación de decir no puedo hacer Arístides Vargas, sale directamente no me gusta, otra vez Arístides, eso yo, creo que hay un prejuicio muy grande en Mendoza y bueno, es necesario a veces, ¿no? Que las corrientes fluyan y fluyan hacia otros lugares,
aquellos que no quieren hacer los textos de Arístide Vargas se pierden una imaginación muy grande de mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Sí. Bueno, en realidad agradecerles a todos porque estamos llegando a 1:25, ha sido un éxito. Pero quería comentarles, antes de despedirnos, que se pueden suscribir al canal de Hay Función para poder ver todas las obras de las cuales hemos estado hablando, y agradecerle profundamente a Arístide, que siempre es un placer escucharlo, siempre aprendemos de cada palabra, y al Gustavo, por ser el director invitado de hoy para el desmontaje de sus procesos, y a todos ustedes los que participaron. La verdad que muchísimas gracias, ha sido muy rica el encuentro, la charla, y dejarles un gran abrazo a todos. Antes de despedirnos, si hay alguien que quiera preguntar algo más, y si no, pasamos a que la Arístide nos dé su cierre y el Gustavo. Negro, pasamos entonces con vos. Muy bien. Me parece importante, una cosa quisiera decir respecto a lo que yo vi del montaje de González Mayo, donde el viento hace buñuelo, que por otro lado es una de las obras más complejas, porque cuestiona mucho los sistemas narrativos. Los sistemas narrativos son las formas que tienes de escribir teatro. Es decir, ¿qué es lo que te lleva a considerar un texto es teatral y otro no es teatral? El conflicto serían los lugares comunes, ¿no? El conflicto, la trama, lo que narra la obra, es decir, la fábula que cuenta. Esta obra va contra todo eso. Por lo tanto, si tú vas con un sistema narrativo al leer la obra, no te va a gustar. La vas a pasar mal y vas a decir, ¿qué es esto? Lo que justamente es una invitación a la desestructuración del proceso creativo. Entonces, creo que del montaje que hizo Mayo, y él la nombra Rosita, Rosita es una actriz delirante para mí. Es justamente lo que yo hablaba del tipo de actor o de actriz que me interesan, cómo enfrentan las obras, ¿no? Ese tipo de actriz es un tipo de actriz que me estimula y que me cuestiona y que me exige. Y creo que en ese montaje ella, y por supuesto la poesía con que Mayo maneja la escena, porque tengo muchas imágenes de esa puesta que yo vi en San Juan hace muchos años, y tengo muchas imágenes guardadas que son hallazgos para hacer la lectura de una pieza, no la mía, sino cualquier pieza de teatro que de repente cuestione mis sistemas narrativos, es decir, mi forma de ver el teatro. No, que hay muchas teatralidades y hay muchas maneras de hacerlo. Eso por un lado. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? No, si querías hacer un cierre, porque ya nos estamos despidiendo. No te querés ir, vos te querés quedar. No, yo me quiero ir. Agradecerle por ver tantas amigas y amigos y resistir en este momento y reírse y sufrir también, ¿por qué no? A mí especialmente en los primeros días de la pandemia, yo estoy aquí varado en Madrid ya como 3 meses, uno dice, ay, qué lindo Madrid. No, estoy en una casa y en un barrio que no salgo de la casa. Entonces podría ser cualquier lugar del mundo. ¿Ves? Es un no lugar, parece una obra de las que escribo. Y entonces, pero todo el tiempo me mandan mensajes por televisión que uno tiene que estar feliz y contento, y tampoco no. Yo estaba recagado en las patas los primeros días de esta pandemia. Otros son muy valientes, pero yo no lo soy. Entonces yo decía, por favor, que me dejen tranquilos, vivir mi desquicio ante esta situación, de vivir esta circunstancia, ¿no? Y
Y estos encuentros son realmente ventanas y puertas al encuentro. Aunque de esta manera, aunque sea virtual y aunque hay una pantalla de por medio, uno los recuerda y esto nos devuelve el afecto que en estos tiempos hay que cultivarlo a través de una pantalla. No sabemos hasta cuándo, esperemos que sea poco, pero nada, gracias por todo. Gracias a vos. Como vos decís, lo importante es encontrarnos, aunque sea en este no lugar, pero hemos estado todos juntos y la verdad que ha sido muy rico y les agradezco mucho a todos. Bueno, también agradecer a Diana y a Cristian que han tenido esta iniciativa de juntarnos, de invitarnos, y a todos los que participaron. Gusti, Canito, ¿querés hacer tu cierre? Bueno, simplemente que para mí están buenas estas instancias sobre todo de montaje, de poder conversar. Espero que este ciclo siga, continúe y que podamos participar y enriquecernos con las conversaciones, con estas charlas. Están muy buenas y son muy útiles, sobre todo para los que nos dedicamos al teatro, ¿no? A este delirio. A este delirio. Hay que conseguir, para esta reunión hay que conseguirse unos mates virtuales. Sí. Yo iba a tener el mate, pero digo, qué raro. La próxima la hacemos más informal, negro, lo prometo. Claro, dijiste, nos dedicábamos al teatro. No hables pasado, por favor, que es terrible. No, estamos construyendo, aunque sea de una forma diferente, seguimos construyendo, seguimos jugando al teatro de nuevas maneras, que eso es lo bueno también. Hay veces que la realidad nos obliga a buscar otros caminos. Y bueno, acá estamos. Quiero agradecerle a la producción de Hay Función, al Teatro Gladys Ravalle y a todos ustedes una vez más. Un beso enorme, gracias por estar y los libero porque el negro ya está, que se quiere ir y nos vamos cada uno a tomar su mate. ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? A la otra pieza va a ir. Al menos a la otra pieza. A estirar las patas. Adiós, queridas. Adiós. Al baño. Al baño. Bueno, adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós, Gustavo. Gracias a todos. Chao. Mucha suerte para todos.